En avión especial llega al aeropuerto de Barajas, procedente de Atenas, el novísimo modelo de automóvil movido por turbina. Existe gran expectación por conocer este prototipo que ha empezado a exhibirse en todas las capitales del mundo. En el Palacio del Pardo es presentado a su excelencia el Generalísimo este coche, considerado como una de las últimas y mejores adaptaciones de motores de turbina a vehículos de serie. El interior es cómodo y amplio con perfecta visibilidad. Su excelencia escucha las explicaciones de los técnicos. El motor de turbina pesa 180 kilos y tiene un rendimiento de 130 caballos, equivalente en coches con motor de pistón a más de 200 caballos de fuerza. Bienvenidos un día más a Mr. Papatango Channel. En el capítulo de hoy no hablaremos del Nodo ni de Franco. Hablaremos del coche que habéis visto junto al Generalísimo. Un coche poco convencional, pero no de esos que funcionan con electricidad y motor térmico que tanto gustan ahora, que conste que no tenemos nada contra ellos, sino un concepto poco explorado hasta la fecha. Coches con motor a reacción. Vamos, un híbrido entre un coche y un avión a reacción. Pista libre y despegamos. ¡Qué susto, tío! En 1929, Frank Whittle comenzó a trabajar en los turborreactores, más o menos como los conocemos hoy en día. Unos años más tarde, en 1935, Hans von Ohain, o como lo dijese en su madre cuando nació, comenzó también con su propio diseño en la Alemania nazi. Esta es una historia poco conocida para todos, pero lo que más nos ha sorprendido a la hora de la realización de este vídeo es que en España también estábamos trabajando en ello. El ingeniero aeronáutico Virgilio Leret patentó el 28 de marzo de 1935 su mototurbocompresor de reacción continua. ¿Y por qué no siguió con ello? Os preguntaréis. Bueno, pues porque le fusilaron, por ser oficial del ejército republicano en la Guerra Civil Española. Al parecer, sus planos fueron entregados a Inglaterra unos años más tarde. En el caso de que queréis saber un poco más sobre él, existe un documental muy interesante llamado Virgilio Leret, El Caballero Azul, que trata sobre su vida. Virgilio Leret es un visionario de la aeronáutica. Fue un gran descubridor. Que entendía muy bien lo que era la obediencia debida. Estudioso, un hombre que tiene gran imaginación y que desarrolla un nuevo tipo de motor. Su pérdida fue una pérdida tremenda para la República. Personifica para mí la resistencia a la guerra civil. Leret se queda aquí sirviendo a su país, se queda en el ejército y no lo conoce ni su padre. Tras poneros un poco en contexto, llegamos a nuestro protagonista, el Chrysler Turbine de 1963, un fantástico coche que era movido por un motor de turbina que consumía tanto gasolina como tequila. Estamos en los años 60 en Estados Unidos. Son años en el que el sueño americano está en su pleno apogeo. Están a tope con el programa Apolo 11 para enviar un hombre a la luna, y el pequeño Billy Joe corre tras batear fuerte su pelota de béisbol, mientras su hermano pequeño Tommy come palomitas y nubes de azúcar arropado por su madre Stacy. Oh yeah, baby, somos americanos y esto funciona. Mientras, en Detroit pensaban, tenemos coches y tenemos aviones. ¿Por qué no juntarnos y hacer un tren? Que no, la pregunta era un coche-avión. Gran idea, Charlie. Resultado, el Chrysler Turbine. Presentaron este maravilloso artefacto en el Salón de Nueva York de 1964, con la promesa de que las familias optarían a un coche económico, fiable y silencioso. El diseño había salido de las manos de Ed Bull Engel. Su interior era precioso y futurista para la época. Combinaba cuero naranja con elementos de aviación como el cuadro de mandos o la botonería en materiales metálicos. En lo que respecta al motor, este daba 130 caballos y entregaba 576 Nm de par, pudiendo girar hasta las 40.000 revoluciones por minuto.
consumo medio era de unos 14 litros a los 100 kilómetros. Vamos, parecido al de un Kia Picanto en primera por autopista. Realmente, el concepto de motor era muy sencillo. El aire comprimido que le entraba en la cámara de combustión era mezclado con el combustible y vaporizado, y la única bujía que tenía encendía la mezcla. Esos gases luego movían una segunda turbina, la cual movía las ruedas impulsando el coche. Ni AdBlue, ni manguitos, ni chorradas. Para probar el concepto como es debido, la marca prestó 50 unidades por todo Estados Unidos a diferentes conductores para que lo probasen en diferentes situaciones, con grandes resultados, ya que pocos sufrieron averías significantes. En caso de avería, la empresa enviaba a un mecánico a arreglarlo y a recopilar los datos correspondientes. Además de eso, y para promocionar como es debido su maravilla tecnológica, Chrysler montó una gira mundial para enseñar su coche en 23 ciudades y 21 países diferentes. Tras miles de kilómetros de rodaje por parte de sus cobayas, el automóvil ofrecía varias ventajas. Por una parte, y lo más curioso, es que podía utilizar muchos tipos de combustible, desde gasolina a tequila que le echaron en México, pasando por Chanel número 5 en París. Y, aunque parece mentira, esto último es cierto. Supongo que cuando lo trajeron a España, pues bueno, lo probarían con un buen Rioja, un Ribera de Duero o Calimocho Cerdo, quién lo sabe. Por otra parte, el uso de la turbina hacía que el coche fuese extremadamente suave y silencioso, además de muy fiable al carecer de muchas piezas móviles necesarias en un motor de combustión al uso. Por el contrario, también existían desventajas difíciles de superar. Era un motor perezoso, hasta llegar a las revoluciones óptimas produciendo un lag al acelerar, y también pues carecía de freno motor. No cumplía la normativa anticontaminación americana de la época y el consumo de combustible a bajas velocidades era muy pero que muy elevado. Puede que fuese interesante el hecho de que pudiese consumir cualquier tipo de combustible, haciendo que el país fuese menos dependiente de países árabes. Pero en una época en la que el combustible costaba centavos de dólar, el público pues claramente no lo vio interesante. Además, Chrysler llegó al borde de la quiebra en el 77 y no tenía recursos para seguir con un coche tan innovador. No podemos irnos sin nombrar algún modelo más a reacción. Por una parte, tenemos el Rover P4 Turbine, que llegó hasta los 230 caballos y las 55.000 revoluciones por minuto, que no pasó de prototipo. Y por la otra, el Jaguar CX75. Este último tendría microturbinas que alimentaría a una serie de motores eléctricos. Luego decidieron que le meterían un motor de combustión convencional y luego decidieron que no lo hacían y se iban para casa, que ya era hora. Esperamos que os gustase la historia de hoy tanto como a nosotros contárosla. No os olvidéis de suscribiros, que nos ayuda mucho como bien sabéis. ¡Hasta la siguiente!